Sí, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Un saludo de bendición, un saludo de paz. Vamos a reflexionar en esta tarde acerca de un tema muy importante en la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer una oración para poder empezar. Señor, te damos gracias en esta tarde que nos permites compartir tu palabra. Te pedimos que tú abras nuestra mente, Señor. Te pedimos que tú suavices nuestro corazón para tu palabra y que esta palabra sea como una lluvia que cae en tierra y que da su fruto en su tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a todos los que nos están siguiendo, sea usted bendecido por Dios, por tomarse el tiempo para la palabra. Siempre es necesario apartar un tiempo para la reflexión, para la meditación de la palabra. Y en esta tarde yo quiero tocar un tema muy importante que tiene que ver con cómo nosotros nos aproximamos, ¿sí?, a la vida, hablando específicamente de cómo nosotros vamos tomando decisiones día con día, qué tipo de decisiones nosotros vamos tomando. Y como punto número uno vamos a ver lo que es una decisión. Una decisión es una determinación y una elección que se toma entre dos o más opciones ante un determinado problema o una determinada situación. En la vida nosotros todos diariamente tomamos decisiones de varios tipos. Hay una serie de decisiones que vamos tomando día con día, algunas menos importantes, algunas más importantes que otras. Hay algunas que son muy triviales, podríamos decirlo así, y hay otras que realmente van a determinar un rumbo para nuestra vida. Hay decisiones que no afectan el futuro, no trascienden más allá que el simple momento. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos por la mañana, vamos a desayunar, decidimos tal vez tomar café o tomar un té, realmente no trasciende más allá que el momento mismo, ¿verdad? Pero hay otras que sí, y esas son en las que nos vamos a enfocar en esta tarde. ¿Y cuáles son? Algunos ejemplos de estas decisiones importantes es: ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a tomar? ¿Con quién me voy a casar? ¿O a dónde quiero vivir? Son unos de los ejemplos de decisiones importantes para nuestra vida. Todos somos arquitectos de nuestro destino. Las decisiones que nosotros vamos tomando en la vida van trazando nuestro rumbo. Esto es muy importante. Cada decisión que nosotros tomamos, cada decisión tomada en nuestra vida, nos direcciona en uno u otro sentido. Son aquellas intersecciones en la vida en donde se nos presenta una situación. Se nos presentan dos caminos, a veces tres o más, y tenemos que decidir por qué camino vamos a seguir. Y lo importante de esto es que Dios nos ha dado esta libertad a cada uno de nosotros de decidir entre una u otra opción. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19 encontramos lo siguiente, y dice de la siguiente manera: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este pasaje es muy importante y yo creo que tenemos que enfrentar, y como lo comenté al principio, tenemos que aproximarnos hacia la vida con esta visión, ¿verdad?, de este don y esta capacidad que tenemos de parte de Dios, y es que nosotros tengamos la libertad de decidir, de planear, de construir la vida que Dios desea que tengamos. De este texto podemos entender que Dios nos está concediendo a nosotros esa
esa capacidad, esa libertad de decidir entre lo bueno y lo malo, entre opción A y opción B. Dios nos da, dice este pasaje, os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Y más adelante dice, escoge tú. Dios nos da esa responsabilidad a cada uno de nosotros de elegir el rumbo que vamos a tomar en la vida. Hay muchas cosas que son voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le amemos, la voluntad de Dios es que seamos salvos, la voluntad de Dios es que seamos bendecidos por Él, pero el rumbo que vamos a tomar en la vida, nosotros la vamos construyendo, nosotros vamos decidiendo para dónde ir. Y dice acá, escoge pues. Dios nos está diciendo, escoge, tú decide lo que tú quieres para tu vida. Dios no nos forza a que hagamos una u otra cosa. Y luego podemos entender más adelante, dice, escoge pues la vida. Dios nos recomienda escoger lo bueno, dice, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Dios nos está diciendo que nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de escoger, y esas decisiones que nosotros escojamos, dice, que van a afectar no solamente a nosotros, dice, sino a tu descendencia. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que nosotros estamos decidiendo hoy que van a afectar para bien o para mal nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Y más adelante vamos a ver pocos ejemplos en la Biblia de gente que decidió en su momento, ¿sí? Y que hasta el día de hoy nosotros somos afectados, para bien o para mal, de las decisiones que tomaron nuestros antepasados. Por eso es que para poder crecer y acercarnos al propósito de Dios, es necesario que usted y yo tomemos el 100% de responsabilidad sobre las decisiones que hemos tomado en el pasado y de aquellas que todavía no hemos tomado. Podemos tomar en cuenta, yo quisiera ver algunos puntos muy, muy rápidos, algunas pautas que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones en la vida, porque lo malo sería rehusar este derecho, rehusar esta responsabilidad a tomar decisiones, siendo que Dios ya nos la concedió. Y tenemos que aprender entonces a tomar mejores decisiones. Una de las cosas que hay que entender antes de tocar estos puntos es que el resultado o la condición en la que estoy viviendo mi vida, ¿sí? Ciertamente hay cosas externas que nos afectan. Ciertamente hay decisiones pasadas de gente que no conocimos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos están afectando. Pero mientras nosotros no tomemos la responsabilidad de nuestra vida, entonces no vamos a poder avanzar, no vamos a poder crecer. Mientras nosotros estemos culpabilizando a terceros, mientras le echemos la culpa al gobierno, le echemos la culpa a la sociedad, a la economía, a la pandemia, a nuestro abuelito, a nuestro papá, entonces nosotros no vamos a hacer nada para cambiar el rumbo de nuestra vida, porque estamos viviendo pensando que la situación que nosotros tenemos el día de hoy es culpa de todos menos de nosotros. Pero cuando nosotros tomamos la responsabilidad de nuestra vida, entonces eso nos capacita para tomar las riendas de nuestra vida y empezar a decidir y aprender a decidir bien. Y vamos a ver estas 4 pautas que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Si usted está pasando por un tiempo de indecisión, que no sabe qué decidir, no sabe qué hacer, tal vez ha vivido una vida en la cual ha dejado que otros decidan por usted, ¿verdad? O no sabemos cómo tomar decisiones, o las decisiones que hemos tomado nos han llevado por un camino, ¿verdad? De tal vez de escasez, tal vez de sufrimiento, tal vez de dolor, tal vez de enfermedad, ¿sí? Esas decisiones que hemos tomado nos han traído hasta aquí. Pero por eso vamos a ver estos puntos que nos van a ayudar a cambiar el rumbo de nuestra vida. Y número 1, vamos a preguntarnos al momento de tomar una decisión si eso que nosotros vamos a elegir, número 1, honra a Dios o no. Lo primero que debemos de considerar al tomar alguna decisión en la vida es si aquella decisión va a agradar a Dios.
Eso es lo primero que tenemos que considerar. Si esto que vamos a hacer honra o no a Dios. Y en Proverbios capítulo 9, verso 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando nosotros decidimos buscando agradar a Dios en todo, seguramente vamos por buen camino. Es un buen comienzo. Si usted no sabe cómo decidir, si usted está en una encrucijada, en una Y en la vida y no sabe qué camino tomar, consideremos este capítulo, este verso de la Biblia que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros tenemos el temor de Jehová en nuestro corazón, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos esa sensibilidad en nuestro corazón de no ofender, de no querer ofender a nuestro Dios. Cuando nos duele, cuando nosotros fallamos y pecamos y nos duele en el corazón haber fallado, eso es lo que nosotros necesitamos para empezar a tomar buenas decisiones. Que es si esto agrada o no agrada a Dios. Número 2, esto también es muy importante. Dice, para tomar mejores decisiones, ¿tengo la información suficiente? Para tomar una buena decisión tenemos que aprender a considerar toda la información que se pueda. Tal vez no es toda la información que hay, pero sí es toda la información que tenemos. Y respecto al asunto en cuestión, las personas que toman mejores decisiones son aquellas que tienen la mayor cantidad de información posible. Proverbios capítulo 24, 5 y 6 dice de la siguiente manera: el hombre sabio es fuerte. Hay que meterle inteligencia a la vida, hay que ponerle meditación, hay que saber cómo tomar decisiones. Y el segundo punto dice aquí: el hombre sabio es fuerte. Necesitamos la sabiduría de Dios. Dice: y de pujante vigor el hombre docto. Alguien docto es alguien que se enseña a sí mismo. Alguien docto es alguien que está informado, es alguien que sabe, es alguien que se interesa, es alguien que investiga, es alguien que busca. Dice: de pujante vigor el hombre docto. Verso 6 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. El libro de Lucas capítulo 14, verso 28 y 29 dice: porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Entonces, lo que nos aconseja la palabra aquí para tomar mejores decisiones es tener toda la información, informarnos qué es lo que está pasando, qué información tenemos a nuestra disposición. Si usted está a punto de iniciar un negocio, por ejemplo, tiene que saber todo lo que respecta a este negocio, todo lo que usted se pueda informar. Inciso C dice, o número 3, ¿qué visión tengo de mi vida? Esa es la tercera pregunta que nosotros debemos de hacernos para tomar mejores decisiones. ¿Qué es la visión? Dice acá que tenemos que tener una visión en nuestra vida, tenemos que tener un rumbo, hay que saber para dónde vamos. Pero ¿qué es tener visión? ¿Qué es la visión? Dice que es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio. Es adelantarse en el tiempo, es adelantarse en el espacio y visualizar una realidad que todavía no existe, pero que ya está en nuestra mente, que ya está en nuestra imaginación. Dice, y por encima de los demás. Es algo que es la capacidad que alguien tiene de ver por encima de los demás. Eso significa visualizar, ver con los ojos de la fe y de la creatividad y de la imaginación en términos de resultado final que se pretende alcanzar. ¿Qué visión tienes para tu vida? Esa es una pregunta. Pregúntate a ti mismo que estás ahí en casa: ¿qué visión tengo para mi vida? ¿Qué quiero construir? ¿Qué tipo de familia quiero tener? ¿Qué tipo de negocio? ¿Cómo quiero que sea mi negocio? ¿Cómo quiero que sea mi trabajo? ¿Cómo quiero que vivan mis hijos? ¿Cómo quiero vivir
mi vejez? ¿Cómo quiero llegar? Hay que empezar a visualizar y cuestionarnos ese tipo de cosas. ¿En dónde voy a estar en 5 años? ¿En dónde voy a estar en 10 años? ¿En 20 años? Si nosotros no empezamos intencionalmente a meditar y a visualizar lo que nosotros queremos y el rumbo que queremos que nuestra vida tome, nosotros no vamos a ir a ningún lado. Y nosotros no vamos a aprender a decidir si nosotros no sabemos lo que queremos. Y si no estamos dispuestos a tomar los riesgos y las decisiones que se tienen que tomar para alcanzar esa visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dice capítulo 8, verso 56 del libro de Juan. Dice: Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El padre de la fe, que es nuestro padre Abraham, él visualizó el día del Señor. Y dice aquí, lo vio y se gozó. Por eso él decidió salir de su tierra, de su familia, de su pueblo, a un lugar a donde él no sabía a dónde iba a ir, porque Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero él vio el día del Señor y lo creyó y tomó decisiones de acuerdo a esa visión. Dice Hebreos capítulo 11, verso 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No lo recibieron, dice, pero lo miraron de lejos. Tuvieron la capacidad de ver lo que otros no ven. Tuvieron la capacidad de visualizar lo que otros no visualizaban. Dice, y no nada más lo vieron, sino que lo creyeron y lo saludaron, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando usted está consciente que nuestro destino no es esta tierra, que nuestro destino no nada más termina en una muerte física, y tenemos esa visión de que nuestro futuro y nuestra vida trasciende más allá de la muerte, eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Punto número 3, decide ya, decide urgentemente. Hay decisiones que se deben tomar inmediatamente, y en este aspecto debemos de ser más acentuados y más firmes, porque hay cosas que no pueden esperar decidir. Hay decisiones que se deben de tomar a la voz de ya. Hay veces que no, como mencioné hace rato, hay que tener toda la información, pero a veces no es posible tener toda la información necesaria. Hay cosas que urge decidir en el momento. Hay problemas que hay que solucionar inmediatamente. Es aquí donde nosotros podemos echar mano de nuestra intuición, la cual nos permite también tomar mejores decisiones. La intuición es un don de Dios. La intuición es ese proceso mental subconsciente de las cosas. Nosotros no estamos conscientes, pero la mente está procesando mucha información, ¿sí? Tras bambalinas, que nosotros tal vez en nuestro proceso, en nuestro razonamiento normal no lo podemos hacer, pero nuestra mente está trabajando, y ese procesamiento subconsciente es esa voz interior que nos dice: es por aquí. Es esa voz que te dice: no, mejor esto, mejor esto, no sé por qué, pero yo voy a decidir esto. Esa es la intuición, esa es la vocecita que tienes allá adentro. Hay que hacerle caso a la intuición. Y número 5, hay que evitar a toda costa la indecisión. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, verso 8. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquella persona que no es firme en su determinación va directo al fracaso. El hombre que dice sí y al otro día dice no, dice mi mamá que siempre no, pero al siguiente día dices: no, ¿sabes qué? Ya me arrepentí, mejor sí. Esa persona va directo al fracaso, porque esa persona empieza a perder credibilidad. Esa persona es muy difícil que prospere, porque no tiene una determinación de las cosas, ¿sí? No es confiable. La confianza es muy buen pagador. La confianza, cuando la gente puede confiar en ti, cuando sabe que lo que tú dijiste, eso va a ser, que lo que tú dijiste, eso se va a realizar, entonces la gente empieza a confiar en ti.
los que te rodean, ¿verdad? Pueden empezar a apoyar, ¿verdad?, esas decisiones que tú vas tomando. Y punto número 6, que es el último punto que quiero tocar, dice que tampoco hay que tomar decisiones sobre creencias supersticiosas. Hay muchas creencias que nosotros que tenemos y que nos han sido heredados por la cultura. Son supersticiones que tenemos que a veces nos basamos en ellas para tomar decisiones sin un razonamiento lógico. Y no nada más eso, sino a veces echamos un volado y tomamos decisiones al azar. Tampoco es bueno. O indirectamente, cuando decidimos que alguien más decida por nosotros, cuando el rol que Dios nos ha dado nos hace tomar cierto tipo de decisiones, tanto al hombre como a la mujer. Pero aquello que a ti te toca decidir, no lo decides tú, sino que lo decide la esposa. Y lo que la esposa quiere decidir, debe decidir, no lo decide ella, sino deja que el esposo lo decida. Cada quien tiene que tomar su rol y sus propias decisiones. Eso también lleva al fracaso. Y para terminar, vamos a hacer esta reflexión. ¿Cuál será la decisión más importante que a todos nos compete tomar? Y yo creo que esa decisión trasciende nuestra vida, trasciende nuestra familia, nuestro tiempo, nuestra generación, nuestro espacio. Sí, va más allá. Mientras nosotros estamos vivos, debemos decidir. Como dice el verso que leímos primero, dice Dios: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, y esa es la mejor decisión que podemos tomar. Cuando nosotros escogemos seguir a Cristo y cuando nosotros decidimos, ¿sí?, seguir su palabra y sus mandamientos, entonces estamos tomando la mejor decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer con Dios? Dios nos sale al encuentro, nos muestra su amor, nos muestra su palabra, nos muestra la vida eterna, nos muestra sus bendiciones. Y algunos lo han rechazado completamente, algunos han decidido no saber nada de Dios, algunos deciden creer que Dios no existe, algunos otros tienen a Dios en pausa y tal vez piensan y dicen: bueno, yo no he aceptado a Dios, ¿verdad?, al 100%, pero tampoco lo rechazo, sino que estoy intermedio, ¿verdad? La indecisión vimos que no es buena tampoco. Hay que tomar una decisión y Dios nos aconseja tomar la vida, escoger la vida. Y en la Biblia hay algunos ejemplos, no los vamos a buscar, pero solamente los quiero mencionar. Y voy a tomar el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés nace, sus padres deciden esconderlo, porque la orden del faraón había sido que mataran a todos los niños, a todos los bebés varones, porque los hebreos se habían multiplicado ya mucho y ya se estaban haciendo un pueblo grande dentro de Egipto, y el faraón manda a matarlos. Pero esa era la orden de faraón, pero los papás deciden esconderlo, y esa decisión, ¿sí?, llevó a que Moisés no fuera ejecutado, creciera en el palacio del rey, y cuando llegó su tiempo, Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, fijémonos cómo esa decisión que sus padres tomaron al esconderlo llevó a la libertad y a la liberación del pueblo de Israel. Otro ejemplo que podemos tomar es Rahab, cuando el pueblo de Dios empezaba a conquistar y sitiaron la ciudad de Jericó. Hubo una mujer que escondió a los espías que habían mandado los israelitas, los escondió. Cuando ella decidió esconderlos, ella estaba tomando una decisión muy importante para su familia, porque
porque ella salvó la vida de su familia, de sus padres, de sus hermanos. Ella tomó el riesgo, porque las decisiones también llevan un riesgo y se necesita cierto valor para tomar esas decisiones. Ella tomó esa decisión y se salvó ella y salvó a su familia. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, en la genealogía de Jesús, esta mujer que no era del pueblo de Israel aparece en la genealogía de la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? La decisión, por ejemplo, que tomó el apóstol Pablo al dejar, ¿verdad?, todo ese odio y todo ese rencor que él tenía hacia el pueblo de Dios, y ahora volcar todas esas energías y esas fuerzas que él tenía y esa pasión que tenía para compartir por todo el mundo la palabra de Dios, nos está afectando para bien el día de hoy, porque ese trabajo misionero que él hizo nos está alcanzando hasta nuestros días, y nos podemos beneficiar. Pero hay un precio que se pagó y hay decisiones que alguien más tomó en el pasado que han trascendido hasta nuestro tiempo. Entonces yo quisiera que cada uno de nosotros realizáramos esta reflexión. ¿Qué rumbo? Pregúntese usted, ¿qué rumbo quiero para mi vida? ¿Qué camino voy a tomar? ¿Qué tipo de decisiones estoy tomando? Las decisiones que he tomado, ¿qué resultado me han dado? ¿Qué vida estoy viviendo? Y responsabilizarnos de aquellas decisiones. Esto es algo, con esto quiero cerrar. Cada uno de nosotros debemos tomar la responsabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones. Debemos no podemos hacernos a un lado, no podemos escondernos, no podemos evitar, ¿verdad?, las consecuencias de nuestras decisiones. Tenemos que estar conscientes que Dios nos ha dado esta capacidad de decidir. Dios nos ha regalado este don tan hermoso. No somos robots programados. Dios nos da esta capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre una u otra opción. Y mientras nosotros no tomemos esta realidad en nuestra vida seriamente, entonces difícilmente vamos a sobresalir, difícilmente vamos a progresar en la vida. Y esa es la reflexión de esta tarde. Les damos muchas gracias a todos los que se han conectado por haberle dado esta apertura, ¿verdad?, en esta hora a la palabra de Dios. Vamos a recibir a nuestro director para ir concluyendo esta transmisión.